¿Y si todo lo que creíste sobre la enseñanza de Jesús estuviera incompleto? ¿Y si, entre los evangelios, hubiera palabras que nunca escuchaste en tu iglesia? No se trata de una conspiración cualquiera, ni de cuentos sensacionalistas. Hablamos de una enseñanza real, viva, profunda, que fue suprimida porque empoderaba al alma humana más allá de la estructura religiosa. Si estás viendo este video, es probable que algo dentro de ti lo haya intuido siempre. No es casualidad. Quizá lo has sentido, pero no sabías cómo nombrarlo. Una incomodidad durante los sermones, un vacío entre rituales, una voz que te decía, hay más, hay algo que te están ocultando. Hoy te invito a mirar en lo profundo, a desenterrar el mensaje que fue silenciado por siglos. La enseñanza prohibida de Jesús no es herejía, es fuego puro que quema lo falso y revela lo eterno. Jesús no vino a fundar una institución, vino a sembrar un reino invisible, un reino que no se puede medir en ladrillos ni en normas, sino en corazones despertando al Espíritu. Pero esa verdad resultaba peligrosa para las jerarquías, porque si el reino está dentro de ti, ¿quién necesita un intermediario? ¿Quién necesita un templo si tú eres el templo? Desde los primeros siglos hubo palabras del Maestro que comenzaron a desaparecer, no por accidente, sino por decisión. Porque el mensaje original empoderaba al alma, la conducía al contacto directo con Dios, sin rituales vacíos, sin estructuras humanas. Jesús hablaba de un despertar interior, de una transformación desde el espíritu, de una vida en la que cada ser humano podía ser canal de lo divino. Eso no encajaba en el sistema. Eso era, y sigue siendo, revolucionario. Hay un evangelio hallado en Nag Hammadi, donde Jesús le dice a sus discípulos en privado, «No os dejéis engañar por los que os imponen la ley desde fuera, porque el verdadero conocimiento viene desde dentro». ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Jesús no estaba promoviendo anarquía espiritual, sino libertad del alma. Él sabía que el corazón humano podía escuchar a Dios directamente, pero esa enseñanza fue tachada de gnóstica, de peligrosa, porque ponía en jaque la necesidad de control. ¿Qué pasaría si cada creyente descubriera que puede discernir la verdad por sí mismo, desde una relación viva con el Espíritu? Lo que fue llamado herejía era, en realidad, una invitación radical a vivir desde el Espíritu y no desde la letra muerta. Recuerda el momento en que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Un acto humilde, sí, pero también profundamente simbólico. Estaba diciendo, no vine para ser servido, sino para servir. Pero más aún, estaba enseñando que el liderazgo espiritual no es dominio, sino entrega. Que el verdadero guía es quien desciende, no quien se eleva. Esta enseñanza trastocaba por completo la lógica de poder. No se trataba de ascender en rangos religiosos, sino de descender al corazón del otro, al dolor del otro. Jesús desmontaba el orgullo religioso con cada gesto, con cada palabra. Y esa enseñanza, tan subversiva, fue diluida con el tiempo hasta quedar en gestos externos sin transformación interior. Hoy, muchos lavan pies con manos que no han aprendido a servir de verdad. Hay textos en los que Jesús habla de la chispa divina dentro del ser humano, no como un concepto esotérico, sino como una realidad espiritual. Él decía, el reino está dentro de vosotros, no alrededor, no en estructuras, dentro. ¿Por qué no se predica esto con fuerza? Porque si el reino está dentro, entonces no puede ser controlado, no puede ser vendido, no puede ser manipulado. Esta chispa, esta semilla divina, es la base de su enseñanza oculta, que tú y yo estamos llamados a nacer de nuevo, no en una religión, sino en el Espíritu, que hay un fuego sagrado en nuestro interior esperando ser despertado. Pero eso implica dejar morir todo lo que no es verdadero. Implica dejar la apariencia, el estatus, la falsa moral. Y eso, para muchos líderes, es demasiado peligroso.
En el Evangelio según Tomás, uno de los textos no canónicos pero profundamente espirituales, Jesús dice: «Quien se conozca a sí mismo, conocerá al Padre». Esta frase encierra una de las enseñanzas más poderosas y más silenciadas del cristianismo: la unión entre autoconocimiento y revelación divina. No se trata de psicología barata ni de autosuperación. Se trata de mirar hacia adentro con la luz del Espíritu, de enfrentar las sombras personales para permitir que la luz de Dios resplandezca. Esta enseñanza no promueve egocentrismo, sino rendición, porque conocerse es descubrir que sin Dios uno está perdido, pero al mismo tiempo es descubrir que Dios habita en lo más profundo del alma humana, esperando ser revelado. ¿Cuántas veces has sentido ese anhelo de encontrarte contigo mismo y con Dios al mismo tiempo? Muchos de nosotros crecimos creyendo que ser cristiano es cumplir reglas, asistir a cultos, evitar pecados visibles. Pero Jesús enseñaba algo más profundo, una metamorfosis del alma. No basta con comportarse bien, hay que morir al yo y nacer en el Espíritu. Esa muerte no es física, es espiritual. Es dejar de vivir desde el ego, desde la vanidad, desde el deseo de aprobación. La enseñanza prohibida de Jesús nos habla de este proceso doloroso pero glorioso. Un renacer que no ocurre en una ceremonia, sino en el desierto del alma, donde todo se quiebra y solo queda Dios. ¿Por qué no se predica esto con claridad? Porque no vende. Porque es más fácil construir auditorios que formar discípulos rotos pero verdaderos. Jesús hablaba del camino estrecho, un camino que no es geográfico, sino espiritual. Estrecho porque exige autenticidad, porque duele, porque saca a la luz todo lo que ocultamos, y sin embargo es el único camino que conduce a la vida. Esta enseñanza fue suavizada con el tiempo. Se convirtió en moralismo, en control de apariencias. Pero Jesús nunca habló de máscaras. Él confrontaba a los fariseos precisamente por eso, porque su fe era apariencia sin fuego. Hoy, esa misma hipocresía se disfraza con liturgias, con predicaciones elocuentes, con música emocional. Pero si el corazón no arde, si el alma no cambia, si la vida no es transformada en secreto, todo eso es ceniza. El fuego verdadero está en lo oculto, en lo profundo, en lo que no se puede fingir. A lo largo de los siglos, muchos buscadores sinceros han sido silenciados por seguir esta senda profunda. Místicos, contemplativos, hombres y mujeres que decidieron abandonar la religión de la forma para abrazar la experiencia directa con el Espíritu. Teresa de Ávila, Juan de la Cruz y tantos otros, perseguidos, malinterpretados, marginados. ¿Por qué? Porque hablaron del Dios interior, porque enseñaron que el templo no está en un edificio, sino en el alma que se rinde. Esta es la raíz de la enseñanza que Jesús legó en secreto, que el verdadero altar está en tu dolor, en tu silencio, en tu entrega. Esa enseñanza sigue viva, pero solo la encuentran quienes se atreven a perderlo todo por la verdad. Y es aquí donde todo se vuelve personal. No estamos hablando de historia antigua ni de textos polvorientos. Estamos hablando de ti. ¿Has sentido que tu vida espiritual es una repetición sin fuego? ¿Has sentido que, por más que asistes, oras, cantas, algo falta? Esa sensación no es ingratitud, es un llamado. Es el susurro del Maestro diciendo: ven más profundo. Jesús no vino a llenar templos, vino a vaciar corazones de mentira. Y si hoy tú sientes ese vacío, esa necesidad de más, no estás lejos del reino. Estás a punto de descubrir lo que fue oculto a los sabios y revelado a los humildes. La parábola del sembrador, tantas veces enseñada en términos de evangelismo, en realidad es una metáfora del alma. La semilla es la palabra viva, el verbo que despierta lo divino en ti. Pero si el terreno está duro, lleno de piedras o espinas, no germina. ¿Y cómo se limpia ese terreno? No con más actividades religiosas,
sino con quebranto. Jesús hablaba de lágrimas que riegan la tierra del alma, de noches oscuras que preparan el día. ¿Quién predica hoy que el dolor puede ser un acto sagrado? ¿Quién te ha dicho que tu quebranto puede ser la puerta al reino interior? Esta es la enseñanza que sana, pero también quema, porque no deja nada oculto. Recuerda cuando Jesús dijo: «La verdad os hará libres». Pero no especificó qué verdad. No era solo información doctrinal, era una verdad vivida, encarnada, ardiente. Una verdad que revela quién eres tú, quién es Dios, y que debes soltar para ser verdaderamente libre. Esa libertad no es caos, es santidad. Es vivir desde una identidad redimida, no prestada por la religión, sino dada por el Espíritu. Esa libertad es peligrosa para quienes necesitan controlar, pero es gloriosa para quienes ya no soportan las cadenas del sistema. Esa es la enseñanza prohibida, que no necesitas máscaras, que Dios no te pide perfección, sino autenticidad. Y en medio de esta búsqueda hay una palabra clave: transformación. Jesús no buscaba admiradores, buscaba transformados. Personas que dejaran atrás la vieja naturaleza para convertirse en reflejos vivos del reino. Esa transformación no ocurre en multitudes. Ocurre en la intimidad, en la lucha silenciosa contra el yo, en la renuncia secreta a todo lo que no es amor. Hoy muchos se llaman cristianos, pero pocos han pasado por esa metamorfosis, porque es costosa, porque duele. Pero sin ella, el mensaje de Jesús se reduce a moralidad, y eso Él nunca quiso. Te contaré una historia real. Un hombre llamado Elías, pastor de una congregación, comenzó a sentir que sus sermones estaban vacíos. Lo hacía todo bien: oración, estudio, liderazgo, pero su alma estaba seca, hasta que, un día, en una noche de insomnio, leyó el Evangelio de Tomás. Y esas palabras le atravesaron el alma: «Quien beba de mi boca será como yo, y yo seré él». Ese verso lo derrumbó. Lloró como un niño, porque entendió que no estaba llamado a hablar de Jesús, sino a vivir como Él. Abandonó el púlpito por un año. Se retiró a orar. Cuando regresó, ya no era el mismo. Ya no predicaba para convencer, sino para despertar. Y aquí estás tú, quizá frente a ese mismo dilema. Has creído, has buscado, has servido, pero sientes que algo falta. Esa falta no es falla. Es la señal de que estás listo para la verdad que transforma. La enseñanza prohibida de Jesús no está escondida porque sea ilegal. Está escondida porque es santa. Y lo santo no se lanza a los oídos indiferentes. Se susurra en el alma que ha sido quebrada. Se revela a los que han perdido todo menos su hambre de Dios. ¿Estás dispuesto a dejar de repetir frases y comenzar a arder con la palabra viva? En los primeros siglos del cristianismo, había escuelas de sabiduría espiritual. No enseñaban dogmas, sino prácticas de comunión profunda. Ayuno, silencio, contemplación, arrepentimiento genuino. La meta no era pertenecer a un grupo, sino ser transformado en fuego vivo. Jesús hablaba de esto en privado. Sabía que la multitud quería pan, milagros, emoción, pero solo los íntimos querían morir para nacer. Esos eran sus verdaderos discípulos. Hoy, esta senda sigue viva. Pero no se encuentra en manuales, se encuentra en la entrega radical. Y si llegaste hasta aquí, hay algo en tu espíritu que resuena con esto. Tal vez no puedas explicarlo, pero sientes que es verdad, porque el Espíritu da testimonio, y esa es la voz que has sentido en noches de soledad, en oraciones secas, en momentos donde todo parecía apagado. Era Él llamándote, no para que seas mejor religioso, sino para que seas hijo en el Espíritu, y eso lo cambia todo. Continuará en la próxima caja. Hay una frase de Jesús que raramente se predica con profundidad: nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo.
¿Qué es ese nuevo nacimiento? No es repetir una oración ni firmar una membresía. Es morir internamente. Es mirar tu vida, tus máscaras, tus apegos y soltarlos uno a uno. Es permitir que el fuego de Dios consuma lo falso. Esta enseñanza fue diluida porque exige más que asistencia dominical. Exige una muerte diaria, pero también promete una vida que ningún sistema puede dar. Una vida que no depende de aplausos, ni de títulos, ni de dogmas. Una vida que brota desde dentro, que no necesita validación porque tiene la unción del cielo. Jesús decía, «El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí». La cruz no era un adorno, era un símbolo de muerte al yo, una rendición completa. Pero hoy se predica un evangelio cómodo, sin cruz. Se habla de bendición sin quebranto, de fe sin obediencia, de victoria sin proceso. La enseñanza prohibida de Jesús insiste en lo contrario, que sin cruz no hay resurrección, que sin dolor no hay gloria, que sin muerte no hay vida. Esta es la verdad que transforma, la que nadie quiere escuchar porque duele, pero también es la única que libera de verdad. En una visión profética, un pastor vio una iglesia llena, pero oscura. Personas aplaudían, cantaban, lloraban, pero había silencio en el cielo. Entonces escuchó una voz que decía, «Adoran lo que no conocen». Esta imagen resume el resultado de haber enterrado la enseñanza original. Se construyeron sistemas alrededor de lo visible, mientras se apagaba el fuego interno. Jesús vino a restaurar ese fuego, y aún hoy lo hace, pero no en los lugares esperados. Lo hace en los corazones desesperados, en los que ya no aguantan más religiosidad vacía, en los que están listos para que Dios les arranque el alma falsa y les regale un corazón nuevo. Quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si en lugar de buscar sermones que te conforten, buscaras palabras que te confronten? ¿Qué pasaría si dejaras de correr hacia líderes humanos y comenzaras a caminar hacia el silencio donde Dios habla sin ruido? La enseñanza prohibida de Jesús no es secreta porque sea misteriosa. Es prohibida porque nadie quiere vivirla. Porque exige silencio en vez de espectáculo. Perdón en vez de justificación. Amor que duele en vez de emoción pasajera. Pero si decides seguirla, aunque pocos lo hagan, descubrirás la perla escondida, el tesoro que ningún ladrón puede robar. Hay una generación espiritual naciendo. No tienen nombre famoso, ni púlpito, ni plataformas, pero arden, lloran cuando oran, escuchan al Espíritu en la madrugada, aman a los que nadie ve, sirven sin esperar. Esta generación ha sido formada en el secreto, en la oscuridad, en el quebranto. No necesitan reconocimiento, porque han sido reconocidos en el cielo. Ellos no predican desde teoría, sino desde cicatrices, y son portadores de esta enseñanza antigua, viva, oculta. Son los que restaurarán el mensaje original, no con gritos, sino con fuego silencioso. Jesús hablaba del Padre con una intimidad que escandalizaba. No decía el Altísimo, ni el Todopoderoso, sino Abba, Papá. Esta cercanía era demasiado osada para el sistema religioso, porque implicaba que cualquier persona, incluso un pecador, podía tener acceso directo a Dios. Esa cercanía fue regulada, convertida en ritual, pero sigue viva para quien se atreve a decirle a Dios, «No sé nada, enséñame tú, háblame tú, cámbiame tú». Y cuando alguien se entrega así, Dios responde. No con espectáculo, sino con presencia, con una paz que no se puede explicar. Esta enseñanza no necesita defensa, solo necesita ser vivida. No es una nueva doctrina ni una moda espiritual. Es el fuego antiguo, el que ardía en el pecho de los profetas, el que sostenía a los mártires, el que hizo temblar imperios. Ese fuego está disponible, pero no se accede con esfuerzo, sino con rendición. ¿Estás dispuesto a rendirte por completo?
a dejar que Jesús no solo te salve, sino te transforme. No todos están listos, pero tú has llegado hasta aquí, y eso significa algo. Cuando Jesús dijo, «Sígueme», no estaba invitando a una religión, estaba llamando a un viaje interior, a un despojo total, a un nuevo nacimiento. Él sabía que no todos lo seguirían, pero también sabía que algunos, pocos, lo dejarían todo por amor. Tú puedes ser uno de ellos. No necesitas saberlo todo. Solo necesitas decir, «Aquí estoy, haz conmigo lo que quieras». Si eso sale de tu boca, el reino se abre, y todo lo demás pierde su poder. Continuará en la próxima y última caja. Y cuando el reino se abre, ya no puedes volver atrás. Todo cambia. La forma en que ves la vida, el sufrimiento, las personas. La enseñanza prohibida de Jesús no es una carga, es una libertad que arde. Es la capacidad de ver a Dios en lo cotidiano, de escuchar su voz en el silencio, de obedecer sin entender. Esta senda es solitaria muchas veces, pero también es gloriosa, porque no caminas solo, caminas con el Espíritu. Y cuando Él guía, incluso el valle más oscuro se convierte en tierra santa. Si alguna vez has sentido que hay algo más profundo, más puro, es porque lo hay, y ahora sabes su nombre. Es el fuego oculto que Jesús vino a encender. Esta enseñanza no es para los que buscan prestigio, es para los quebrantados, los que han llorado solos, los que han preguntado, ¿dónde estás, Dios?, y no han recibido respuesta inmediata, los que han sentido que todo se cae, pero aún así siguen creyendo. A esos Jesús les dice, «Bienaventurados», porque ellos recibirán lo que el mundo no puede dar, una fe viva, una comunión real, un propósito eterno. Y si tú eres uno de esos, prepárate, porque el Maestro no te dejará igual. Él no reforma, Él transforma, y su transformación comienza cuando te atreves a vaciarte. Ya no podemos seguir siendo creyentes tibios. Ya no hay tiempo para religiosidad sin espíritu. El mundo está herido, y solo los que portan la luz verdadera podrán sanar. Esa luz no se enciende con esfuerzo humano, se enciende con fuego del cielo. Ese fuego es la enseñanza viva que la iglesia institucional no pudo contener, y ahora, como en los días de Pentecostés, vuelve a derramarse, no sobre estructuras, sino sobre vasos dispuestos. ¿Estás dispuesto? Si tu respuesta es sí, entonces no mires atrás. Camina, aunque tiemble todo, aunque duela, aunque no entiendas, porque Jesús no llama a entender, llama a seguirle. Este es un momento sagrado. No es solo un video, es un altar, una invitación divina. Jesús está aquí, no en figura, no en doctrina, sino en espíritu, y te llama a dejar la superficie, a romper tus cadenas, a abrazar el fuego, a dejar de vivir para agradar a los hombres y comenzar a vivir para agradar al Padre. Él no quiere tu perfección, quiere tu rendición, quiere tu corazón dispuesto, roto si es necesario, pero sincero. Y si hoy decides entregárselo, todo en ti comenzará a cambiar. No por magia, sino por presencia. Quiero invitarte a cerrar los ojos, no para una oración ritual, sino para un acto de entrega real. Dile al Padre, quiero conocer esa enseñanza que transforma, quiero vivir esa fe que arde, quiero que me saques de la apariencia y me sumerjas en la verdad. Si lo haces con sinceridad, algo sucederá. Quizá no lo sientas de inmediato, pero el proceso habrá comenzado y no se detendrá. Porque Dios honra a los que le buscan de verdad. Si esta palabra ha tocado tu alma, si algo dentro de ti ha despertado, no lo ignores. Comenta Amén para sellar lo que Dios ha comenzado. Suscríbete para seguir recibiendo palabras que encienden y transforman. Comparte este video con alguien que sabes que necesita esta verdad. No por estrategia, sino por amor.
porque si a ti te alcanzó, también puede alcanzar a otros. No calles el fuego que ha comenzado a arder. Y recuerda, lo que la Iglesia ocultó, el Espíritu lo revela. Lo que fue prohibido, ahora es restaurado. La enseñanza de Jesús no es un secreto, es una llama, y tú has sido elegido para portarla. Que el Dios vivo te bendiga, te purifique y te encienda. Que nunca más vuelvas a conformarte con menos de lo que fuiste creado para vivir, porque el reino ya está en ti, y eso lo cambia todo. Amén.